editor de publicaciones, tanto periódicos como revistas, y como organizador de eventos culturales tanto en Francia como en España. Luego se adentra al mundo de la enseñanza, comienza en los departamentos de traducción de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Posteriormente se une a la Universidad Rovira y Virgili. Una vez allí crea el grupo de estudios interculturales y varios programas de estudios de posgrado en el año 2000, y 3 años después, en el año 2003, crea un programa de estudios de doctorado en traducción y estudios interculturales. Y este año, en el 2016, publica su último trabajo, que fue Translation Solutions for Many Languages, Histories of a Flawed Dream. Anthony Pym es el teórico líder en el desarrollo y el estudio de esta teoría, que es el concepto del análisis de riesgo. ¿Qué es el riesgo? El trabajo de un traductor, según Pym, no consiste en buscar equivalencias de un idioma a otro, sino en calcular la cantidad de riesgo, qué tanto riesgo tiene cada solución, si una solución es de mayor o de menor riesgo, y a partir de ahí él propone, como les va a decir mi amiga Caris, él propone un sistema para hacer una mejor traducción con un menor esfuerzo. El riesgo es la posibilidad que existe de que una traducción o una solución no cumpla su objetivo. Existen 3 tipos de riesgo, que son el riesgo de la duda. Muchos teóricos han dicho que la duda es un gran riesgo que se toma en la traducción. Si tú dudas de un término, de alguna solución que pusiste y no estás seguro o estás adivinando, eso es un gran riesgo que toma el traductor, y muchos autores lo ven como algo malo, pero Pym dice que no necesariamente es algo malo, porque sin duda no hay riesgo. Todo riesgo nace de una duda que tiene un traductor. Si tú estás seguro de cada una de las soluciones que tienes, nunca vas a tomar ningún riesgo, porque todo va a estar perfecto. Bueno, él dice que los estudiantes toman más riesgos al traducir que un profesional, porque los profesionales usan otras maneras de reducir el riesgo, como por ejemplo las notas al pie. Con las notas al pie ganas visibilidad porque estás añadiendo algo fuera de la traducción, y mira, el traductor agregó algo acá, y además le estás pasando un poco del riesgo y de la responsabilidad del cliente, porque tú medio desentiendes de esa duda que tú tienes, tú explicas qué y ya eso queda del cliente. ¿Cómo evitamos caer en estos riesgos? ¿Cuáles son los consejos que de verdad da Pym en su teoría? Lo importante es que tienen que saber que un riesgo no es un riesgo literal como tú crees que te vas a caer en un sitio, no. O sea, el riesgo es la probabilidad a fracasar. ¿Cómo fracasas? Si pierdes tu credibilidad, si pierdes la eficacia comunicativa, es decir, que digas algo que no es o que no digas lo que quieren que digas, o si caes ante la duda, que son los 3 riesgos que Pym propone. ¿Cómo evitas caer en esos riesgos? Identificándolo. No existe una fórmula exacta, porque los riesgos van a depender del mismo propósito, tanto del texto como del cliente. En esta teoría, Pym mezcla un poco lo que hemos visto ya del sentido del Scopus, pero adaptado a gerenciar el riesgo, a dominarlo. Es decir, lo que importa es en qué te ves en mayor riesgo y en qué no. Ok, entonces él define un alto y un bajo riesgo. ¿De qué va a depender de eso? Del Scopus interno y externo. Interno, el del intérprete o el del traductor. Él da el ejemplo de que, por ejemplo, si está un intérprete en medio de una guerra y él omite ciertas partes de su discurso para salvar su vida o las de su grupo, él actuó por su mayor riesgo, que era perder su propia vida. ¿Entiendes? Se puede entender, por lo tanto, que haya omitido ciertas cosas que para ese Scopus haya sido de menor riesgo. Esa es la diferencia, ese es el Scopus interno. Ok. Él propone este modelo, que tenemos niveles de riesgo y niveles de esfuerzo. Ante un riesgo alto se debe hacer un esfuerzo mayor, y ante un riesgo bajo se debe hacer un esfuerzo menor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los traductores principiantes? Que estamos pendientes de que todo salga perfecto y trabajamos en un modelo que ya les voy a explicar, que es equivocado, que nos centramos en los pequeños detalles sin darnos cuenta de a dónde realmente vamos. Nos enfocamos y hacemos un gran esfuerzo en riesgos pequeños. No vale la pena porque perdemos eficiencia, entregamos tarde, y uno de nuestros mayores riesgos es el deadline, ¿sí? O sea, si no cumplimos con eso, no hicimos nada, de nada valió nuestra traducción. Entonces, ante un riesgo bajo, no vale la pena que te esfuerces tanto. Se pueden entender, por ejemplo, que si un intérprete tiene 5 minutos para decir
lo que dijeron con muchas más palabras, omita ciertas cosas, porque ¿cuál es el mayor riesgo? Que no pase el sentido, no que no digas un adjetivo de los 10 que dije, ¿sí? Okay, y ante un esfuerzo alto, ante un alto riesgo se debe hacer un gran esfuerzo. ¿Qué pasa cuando inviertes eso? Cuando haces un bajo esfuerzo en un alto riesgo, caes en adivinar, caes en la falta de asertividad, que es lo que él llama adivinar. Una cosa es arriesgarse, que ante todo esto Pim propone que no te esfuerces de más, pero sí quiere que nos arriesguemos, pero que nos arriesguemos pensando e investigando, porque cuando te arriesgas sin investigar estás adivinando y no haces bien tu trabajo. Pero como ya les dije, si lo haces al revés, bajo riesgo, gran esfuerzo, ineficiencia. Ok. Ante todo esto, el traductor tiene 3 actitudes, o el intérprete: la evasión, la transferencia y la toma de riesgo. La evasión es cuando buscas esquivar ese riesgo. ¿De qué forma? Omisión, generalización, ¿sí? Tratas de no dar exactamente para no arriesgarte completo, pero a la vez no te arriesgas transfiriendo la carga como lo haríamos en la transferencia. Él habla que en la transferencia tú le transfieres ese riesgo o esa culpa a alguien más. No fui yo, fue él. Así lo dicen en su conferencia. ¿Qué hace? Tienes una duda, tienes 2 términos que para ti son exactos, pero quizás en el campo son específicos, llamas a tu cliente. ¿Te gusta este, usas este, tu compañía se especifica que este o este? Eso es transferir el riesgo. La toma del riesgo él habla que el solo hecho de transferir el riesgo es tomar un riesgo, porque perdiste el miedo de hablar con tu cliente. Los principiantes tienden a creer que si no lo haces todo tú, no sabes, eres ineficiente, no puedes con esto, tú no eres un diccionario, lo importante es que sepas gerenciar tus riesgos, que es lo que él propone. Ok. Como les dije, tenemos en la evasión, omisión, adaptación y generalización, que es para evitar el riesgo. O sea, le pasas por un ladito el riesgo, que es lo que sueles hacer cuando no estás tan seguro, pero sabes que ese riesgo es bajo. Es decir, que puedes omitirlo ahí y seguir con lo que importa más. Con la transferencia, consultas, y en la toma de riesgo es la creatividad, pero basada generalmente en la investigación, porque si no estás adivinando. ¿Ok? Como dice aquí, tomar riesgos sin base documental es adivinar. Arriesgarse es perder el miedo, equivocarse, pero asumiendo los riesgos. Ok, Pim nos aconseja que no trabajes duro, trabaja cuando sea necesario. Esto no se trata de una irresponsabilidad ni una falta de compromiso con tu traducción, es inteligencia, es gerencia, es que si tú sabes que tienes un plazo y lo importante es que se entregue esto y esto y esto, no te vas a enfocar en los pequeños detalles. Los traductores o intérpretes novatos tienden a trabajar en un método de abajo hacia arriba, mientras que los experimentados trabajan de arriba hacia abajo. Ya les explico. Imagínense, o sea, aquí arriba es como una pirámide, un triángulo, así, ¿sí? Aquí tenemos qué es la traducción, el propósito. O sea, esta es una traducción automovilística. Va a vender un auto, sí, listo. Okay. Abajo está esto y esto, y de último tienes que no sé si poner have o get, ¿sí? Lo más importante es el propósito, y por último me voy a los detalles. Porque si no cumplo el propósito, ¿de qué me sirve tener la conjunción exacta? Si no entregué el mensaje. Después me enfoco en los detalles, no es que no lo voy a hacer. En cambio nosotros empezamos palabra por palabra. Ay, no sé, cuando venimos a ver, no sabemos ni qué dijimos y no tiene sentido todo el párrafo. ¿Sí? De arriba abajo es la manera que él propone.